Marjorie, ¿sigue ahí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Igual explicar de todas maneras los ejercicios del formulario 8, ¿ya? Ya. Para de cierta manera dejar esos saldados y que los chicos que vayan a ver este video también digan, ah, ya, así se hacían los ejercicios, está bien. Qué importante para mí, Marjorie, que usted participe, ¿ya? Y participe mucho. ¿Estamos? Sí, yo creo que de aquí en adelante no falta ni una más. Perfecto, está súper bien. Lo que me interesa es que usted cuando yo haga preguntas o si no entiende algo, por favor, hable. Ya, no hay Ya. ningún problema. Entonces, el primer ejercicio del formulario anterior, no voy a compartir pantalla porque como son ejercicios de desarrollo, había que expresar, por ejemplo, esto. X más Y dividido en X menos Y, si no me equivoco, ¿cierto? Más X menos Y dividido en X más Y. Perfecto. Entonces, Marjorie, ¿usted sabe cómo suman las fracciones o no? ¿Recuerda o no Sí. recuerda cómo? Ya, entonces, las fracciones de forma simple, lo voy a recordar acá abajo. De la forma, por ejemplo, A dividido en B más C dividido en D se suman en la forma AD más BC dividido en BD. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que usted multiplica cruzado los valores, ¿sí? Y luego Sí. abajo coloca la multiplicación de los denominadores. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que yo multiplico acá X más Y con X más Y, obteniendo X más Y al cuadrado, conservo el signo, más, y luego coloco X menos Y por X menos Y, lo cual es X menos Y al cuadrado, por la propiedad de las potencias. ¿Recuerda eso o estamos más o menos? Más o menos. Ya, ¿usted recuerda cómo se escribe, por ejemplo, X por X? Uno por uno. Claro, no. Esto usted contiene aquí uno en los exponentes, pero usted al multiplicarlo conserva la base y suma los exponentes. 1 más 1 sería x elevado a 1 más 1, lo cual es x elevado a 2. Eso es por las propiedades que hemos visto en las clases anteriores. ¿Me entiende? Ya. Entonces, ¿qué le ocurre aquí? Cuando usted va a sumar esto, multiplica este de acá abajo con el de acá arriba, obteniendo x más y al cuadrado. Y este de acá abajo con el de ahí arriba, obteniendo x menos y al cuadrado. Y, como bien dice la fórmula, multiplico los denominadores que hay en cada uno. Entonces quedaría x menos y por x más y. Ese es el primer paso. ¿Sí? Ahora, Marjorie, antes de continuar, ¿usted recuerda cómo desarrollar el cuadrado de binomio o no tiene idea? Si me muestra cuál es y Ya, el cuadrado de binomio es así. Por ejemplo, tiene a más b al cuadrado, ¿ya? Se desarrolla como el primer número al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Se comprende? Uy, hay un bebé ahí. sí, mi hija. ¿Se entiende? Eh, Eso es una fórmula. Esto es una fórmula, no esto que escribe acá. Esto siempre que usted tiene con más, se coloca el primero al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eso siempre es así. Ahora, si usted coloca un menos acá, entonces ese menos va acá. Y eso es, vuelvo a repetir, por fórmula. ¿Cómo se llama esto? Cuadrado de binomio. Lo puede buscar ahí en los apuntes. ¿Se entiende? sí, profesor. Voy a tomarlo como apunte. Eso, vaya escribiendo nomás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, el desarrollo de lo que yo tengo acá arriba sería el primero al cuadrado, sería x cuadrado más, como que hay un más, recuerden, si hay más, se coloca más 2x por y, más el segundo al cuadrado, ahí está. Conservo el signo, que es más. Parece que me equivoqué, no era más. ¿O sí? Ah, sí, sí es más, está bien. Y luego entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Me obtengo aquí x cuadrado menos 2xy más y cuadrado, desarrollando el cuadrado de binomio. ¿Se comprende? Sí, profesor, voy ahí con usted. Eso es solamente el reemplazo de las fórmulas, porque es con más, se coloca más, si es con menos, es con menos. Y aquí lo mismo.
Ahora, y aquí yo tengo un detalle solamente que yo escribí con más y aquí en realidad es un menos. Es un pequeño detalle, no es más, es menos. Entonces aquí va a haber un menos y aquí delante del menos va a haber un paréntesis. Y abajo, bueno, esto es una suma por su diferencia que se desarrolla como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Marjorie, ¿puedo borrar esto que está acá abajo? Sí, Perfecto. Luego entonces, ese menos afecta el signo de cada una de las expresiones que aparecen ahí. Entonces esto va a quedar como menos x cuadrado, menos con más, o sea, menos con menos, más 2xy y menos con más, menos y cuadrado. Dividido en x cuadrado menos y cuadrado. ¿Se entiende? Entonces ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplificar lo que tiene signo contrario y es igual. Esto también. Y luego, ¿qué pasa con este término 2xy y este otro 2xy? Son términos semejantes. Entonces usted suma los dos normalmente, 2 más 2, 4, y conserva el factor literal xy. Y divide todo por x cuadrado menos y cuadrado. Ahí está el primero. ¿Bien? ¿Copió estimada ya o no? sí, en eso estoy. Ya avíseme por favor, ¿ya? Ya. Listo, profe. Ya. Entonces, siguiente ejercicio. Voy a borrar acá arriba. Este parece que es más cortito. Dice así. Reducir 1 menos 4 sobre x cuadrado dividido en qué? En x más 2 sobre x. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿qué es lo que es? Lo primero aquí es trabajar la fracción de arriba según lo que hemos hecho usualmente, es decir, cómo se suman o cómo se restan fracciones. Yo tomo este x cuadrado, lo multiplico por 1. Quedaría x cuadrado, conservo el signo, menos 4 dividido en x cuadrado. Y acá abajo quedaría x más 2 dividido en x. Bien, así. Ahora, ¿usted recuerda cómo se dividen dos fracciones estimadas o no tiene idea? No tengo idea. Ya, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted conserva la fracción de arriba, ¿sí? Es decir, conserva x cuadrado menos 4 dividido en x cuadrado. Luego esta división la pasa a una multiplicación, pero invierte la fracción de abajo. Es decir, escribe x sobre x más 2. ¿Sí? Esa es una buena opción. Acaba de llegar Daniel Puel. Luego entonces simplifico este x con ese x, obteniendo x cuadrado menos 4 dividido en x por x más 2. Finalmente, o de forma aparente, no hay nada más que simplificar, pero dése cuenta que x cuadrado menos 4 es una suma por diferencia de qué? De x más 2 por x menos 2. ¿Dividido en qué entonces? En x por x más 2. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se simplifica y obtenemos x menos 2 dividido en x. Y ahí está el segundo. Maravilloso. Avíseme entonces para terminar con el tercero, que entre comillas es el más difícil, pero en realidad no es tan difícil, había que sumar bien con fracciones. Me avisa Marjorie. Daniel, ¿cómo está? Daniel, ¿me escucha? Daniel está presente, ¿no? Ah, está chateando. Lo que pasa es que a veces cuando escribe en chat no, no me parece que lo que están escribiendo, pero se escuchan. Ah, ya ahí está. Sí, profe dice. Ya, ¿puedo seguir con el último o todavía no? Ya lo tengo copiado. Ya, vamos. Señor Daniel, si usted no tiene micrófono, entonces participa a través del chat, pero por favor participe para yo saber que está ahí.
Luego entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sería 5z sobre xy, 5z sobre xy, menos 6x sobre iz. Entonces, ¿qué es lo que vimos de esto en la clase pasada? Lo que hay que hacer, de manera simple, es igualar los denominadores de cada una de estas fracciones para no complicar tanto la suma o la resta dada. Entonces, dése cuenta que, ¿qué le falta a esto, a este xy para, o qué es lo que hay aquí? No, mentira. ¿Qué es lo que hay aquí? Que no está acá, la z. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico por z, arriba y abajo. Vuelvo a repetir ahora, ¿qué es lo que está aquí? Que no está acá, la x. Entonces, multiplico por x, arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener ahí? De manera simple, voy a obtener 5z cuadrado menos, bueno, vamos por parte todavía, 5z cuadrado dividido en x y z menos 6x cuadrado dividido en x y z. Luego, una vez que ya tengo igualados los denominadores, entonces yo puedo sumar los numeradores, que son los de arriba, entonces quedaría 5z cuadrado menos 6x cuadrado dividido en x y z. Y ahí está. Ese era el más cortito. Así que bien, cuéntenme cuando pueda seguir ya y hayan copiado y seguir con la materia de hoy, que es la sesión número 9. ¿Cómo está, don Daniel? Cuéntese algo por en cuanto, ¿cómo le ha ido? Chicos, denme un minuto, por favor, que estoy con mis hijos solo de un momento, por favor. Ya, chicos, ¿me escuchan? Disculpen que de repente tenga que salir, pero estoy con mis dos hijos solo, así que espero lo entiendan. Entonces, vamos con la materia de hoy. Sesión número 9. Ya, ahí está la cosa. Entonces, avísenme, por favor, háblenme, comuníquense, ¿todo bien? Sí, profesor, no es siempre que hay pocos alumnos. No, hoy día y la última clase, el resto de las clases ha venido mucha gente, pero yo imagino que es por dos cosas. Una, por la cuarentena, como se terminó la cuarentena, todo el mundo está aprovechando las tardes, saliendo y todo el tema, pero también es por el término del año escolar, o sea, seguramente están con los trabajos finales y todo eso. Ya. Sí, puede seguir nomás. Ya, entonces, el tema de hoy son ecuaciones lineales fraccionarias, ¿sí? La idea es llegar a eso y que se entienda, ¿no? Cómo se resuelven ese tipo de ecuaciones que en realidad son las que más podrían llegar a complicarlos, ¿ya? Entonces, vamos con, ¿cuál es la agenda de hoy? Entonces, como siempre, declarar el objetivo de la sesión, luego vamos a definir lo que es una ecuación lineal y ver algunas generalidades básicas, ¿ya? Y luego los tipos de ecuaciones lineales, que son los con coeficientes enteros, coeficientes fraccionarios y coeficientes algebraicos. Todo esto ya lo han visto, solamente que lo vamos a aplicar ahora en la resolución de ecuaciones. ¿Hay alguna duda, pregunta y consulta hasta ahora? ¿O todo ok? No. Ya, vamos. Entonces, el objetivo de hoy, cortito, preciso, aplicar la fracción algebraica en la resolución de ecuaciones lineales, que es esto de fracción algebraica, es la sesión 8. Entonces, de manera simple y sin complicaciones, ¿qué es una ecuación lineal? En palabras simples, podemos definirla como la igualdad de una expresión algebraica de grado 1 con el número 0. Es decir, eso que aparece ahí, ax más b igual 0.
¿Cuál es la gracia? Que A sea diferente de 0 para que ese término AX esté bien y no quede siempre que B igual 0. Eso no tiene mucho complicación, la verdad. Sería una igualdad de que B vale 0 y sería todo. En cambio, cuando es diferente de 0, tengo que eso se transforma en una ecuación lineal. Entonces, ejemplo de ecuaciones lineales: 2x más 3 igual 0, menos 4x más 5 igual 0, 1 menos x igual 0. Son ejemplos súper básicos para que se entienda lo que es una ecuación lineal. Bueno, ¿alguna duda aquí o puedo seguir? ¿Estamos ok? Me imagino que sí. Luego, ¿qué es importante? No todas las ecuaciones lineales se presentan en la forma anterior, ¿ya? Es decir, hay ecuaciones lineales como esta, que sería 2x más 2 igual a 4x menos 3. ¿Por qué es importante decir esto? Porque toda ecuación lineal, volviendo atrás, es reducible a esta expresión ax más b, cualquiera, ¿sí? Toda ecuación lineal es reducible a esta expresión. Pero no siempre se presenta en esa misma forma. Entonces tengo esta otra expresión, es de x más 2 igual a 4x menos 3. 2 quintos de x más 2 más 1 igual a 5 medios de x menos 3. ¿Me entienden? Y aquí también viene la pregunta de cómo se resuelven las ecuaciones lineales, ¿sí? Es decir, hay métodos de resolución de este tipo de ecuaciones que son bastante simples y que tienen que aprendérselo y hacer muchos ejercicios para que no se lo olvide más. Entonces, el método consiste básicamente en dejar todas las incógnitas en un solo lado de la igualdad, usando las reglas de los números reales, para ello. ¿Cuáles son esas reglas de los números reales para ello? Por ejemplo, si yo tengo que A es igual a B, ¿ya? Esto quiere decir que A más o menos un número es igual a B más o menos el mismo número. ¿Qué es lo que está diciendo esa primera regla? En resumen, es que si usted tiene una igualdad y suma algo en ambos lados de la igualdad, se mantiene la igualdad. O bien, si resta algo en ambos lados de la igualdad, también se mantiene la igualdad. Eso significa esa propiedad, ¿sí? Entonces, es para que sepan que lo vamos a usar. Evidente, vamos a tener igualdades no solo en un momento, y para eliminar ciertos términos vamos a sumar o vamos a restar ciertos números para que se vayan eliminando. Luego, parte B es lo mismo. A igual B equivale a decir A por C igual a B por C, pero con C diferente de 0. Es exactamente lo mismo que lo anterior. Si usted tiene una igualdad y multiplica por un número, ¿sí? Por un número C, la igualdad se mantiene a ambos lados. Ahora, evidentemente la idea es que ese número sea diferente de 0, porque si usted multiplica por 0 toda la igualdad, va a quedar 0 igual 0, y eso es una trivialidad, como se dice. O sea, como que es algo obvio, no tiene mucho sentido estudiarlo. Bien, entonces, vamos con primer ejemplo, ¿sí? Primer ejemplo, y espero que les acomode cualquier duda, pregunta o consulta en su desarrollo, me avisan, por favor, inmediatamente. Si bien es cierto que el señor Daniel está chateando y aquí no me aparecen los chats mientras estoy presentando, igual voy a escuchar la campanita, así que podría volver atrás para ver la duda que tiene. Entonces, dice, resuelva la siguiente ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? 2 por 1 menos x igual a 3 por 2x más 1 más 2. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Ya dijimos que la idea es dejar todas las incógnitas de un lado y todos los números de otro lado, pero primeramente hay que también saber resolver los paréntesis, es decir, eso es lo que ya hemos visto, sería 2 por 1, 2, 2 por menos x, menos 2x. Luego al otro lado de la igualdad, 3 por 2x, 6x, 3 por 1, 3, más 2 y mantengo. Luego entonces al lado izquierdo de la igualdad no vamos a hacer nada, vamos a conservar este 2 menos 2x, pero al lado derecho vamos a sumar 3 más 2, entonces quedaría 6x más 5. Ahí está el segundo término. Entonces, ojo con esto, ojo con lo que voy a hacer aquí. Estoy en la tercera igualdad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar entre comillas, menos 2x sumando a la derecha. Pero ¿qué es lo que eso significa? Que a toda la igualdad, lo había escrito, a toda la igualdad, ¿sí? en esta tercera fila, voy a sumar 2x. Entonces, si yo sumo 2x a ambos lados de la igualdad, primera cosa, la igualdad se mantiene. Eso es lo que me dice la regla anterior, la regla A. Y por otro lado, cuando sumo 2x, este menos 2x que está a la izquierda se elimina, se simplifica. Y por otro lado, el 6x más el 2x me daría 8x. A los números no lo he hecho nada, ahí los mantengo. Entonces, si análogamente quiero dejar todas las x a un lado de la igualdad y todos los números a otro lado,
Evidentemente hay que pasar este 5 hacia el otro lado, pero ¿cómo pasa? Restando. Entonces yo, ¿por qué pasa restando? Porque ¿qué es lo que hago realmente en esta igualdad? Yo resto 5 a toda la igualdad. Entonces en un lado me queda 2 menos 5, menos 3. En otro lado me queda 8x más 5, menos 5. Se simplifican los 5 y obteniendo 8x. Entonces ahora tengo menos 3 igual a 8x. Y finalmente, aplicando la regla B, voy a multiplicar por 1/8, ¿sí? Multiplicar por 1/8, recuerden que es lo mismo que es dividir por 8, pero se ve más elegante decir multiplicar por 1/8. Entonces, multiplicando por 1/8 esta quinta igualdad, aquí me quedaría menos 3/8, aquí está. Y aquí me quedaría 8x por 1/8, se simplifican los 8, queda el x. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, x es igual a menos 3/8. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta, algo que no se haya entendido que tenga que repetir? Por favor, hable, diga algo. No, puedes seguir, por favor. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La ecuación de este ejemplo es llamada ecuación lineal con coeficientes enteros. ¿Por qué es con coeficientes enteros? Bueno, porque evidentemente solamente hay números enteros en la ecuación inicial, no hay ninguna fracción, ni división por expresión algebraica, nada. Entonces, esto es una ecuación lineal con coeficientes enteros. Entonces, el tercer punto de esta presentación dice, ¿cuáles son los tipos de ecuaciones lineales? Entonces, el primer tipo, el que acabamos de ver, que es la ecuación lineal con coeficientes enteros. Ahí coloqué otro ejemplo como para recordar, aparecen solamente números enteros. Luego, el siguiente tipo son las ecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios. ¿Qué quiere decir coeficientes fraccionarios? Que ya empiezan a aparecer las fracciones con números de por medio. Y finalmente, la ecuación lineal con coeficientes algebraicos, que aquí, como ven, tengo fracciones con numeradores y denominadores siendo expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque hay letras. Sí, básicamente es por eso. Ahora, el primer tipo de ecuación, ya lo vi el ejemplo, ya saben cómo funciona, entonces nos vamos a concentrar netamente en esta sesión en los coeficientes fraccionarios y los coeficientes algebraicos, que se trabajan de manera muy similar, ¿ya? Entonces, la primera, coeficientes enteros. Esto ya fue simplificado con anterioridad. Ahí hay dos ejemplos más, etcétera. Sí, cabe destacar que el método de resolución es básicamente desarrollar los paréntesis y reducir términos semejantes, que es lo que anteriormente realizamos. Luego, coeficientes fraccionarios. ¿Cuál es la gracia de todo esto? ¿Cuál es cómo se podría decir, el truco, la técnica, ¿sí? Es, como bien decía, multiplicar toda la igualdad, ¿sí?, por el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿sí?, de los coeficientes que aparezcan. Entonces, en este caso, todo como un ejemplo para que se vea. En este caso tengo 2 tercios por x menos 1 más x quintos igual a 1. Entonces, ¿cuáles son los denominadores? 3 y 5. Entonces, ¿cuál es el mínimo común entre 3 y 5? Bueno, deberían saberlo ya a esta altura, que es 15. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro que el mínimo común entre 3 y 5 es 15? Bueno, 3 es primo, solamente decirle por 1 y por 3. 5 también es primo, entonces la única posibilidad del mínimo común entre números primos es la multiplicación de ellos, que sería el 15. Eso, vuelvo a repetir, ya lo vimos con anticipación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la ecuación inicial, ya que aparece en pantalla, y multiplico todo por 15. ¿Qué queremos decir multiplicar todo por 15? Que el primer sumando completo lo multiplico por 15, el segundo sumando completo lo multiplico por 15, y lo que queda al otro lado de la igualdad también lo multiplico por 15. Entonces, al multiplicar esto por 15, bueno, aquí queda 15 por 2 tercios por x menos 1 más 15 por x quintos igual a 15 por 1, que es 15. Entonces, ¿qué puedo hacer en este primer término? Recuerden las simplificaciones que vimos también en varias sesiones anteriores. El 3 simplifica el 15 y quedaría un 5 vivo. Entonces ya me va quedando un poco más simple, me queda 5 por 2 por x menos 1. Luego aquí el 5 de este denominador, perdón,
divide al 15 quedando 3, y ahí ya queda 3 por x, igual a 15, aquí no hay que hacer nada. Entonces, al multiplicar 5 por 2 queda 10 por x menos 1, el 3 por x ya saben que es 3x, igual a 15. Entonces, en este paso es importante decir que, en esta tercera igualdad de acá abajo, es que esto, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Qué me puede decir? ¿Qué tipo de ecuación es esta? La que estoy marcando Número del... entero. Eso, es una ecuación excelente. Es una ecuación con coeficientes enteros. Entonces, vuelvo a aplicar el método anterior. ¿Cuál era el método anterior? Trabajar los paréntesis, dejar toda la incógnita de un lado, los números del otro lado, y ahí finiquitar. Entonces, ¿qué luego ocurre? Multiplico aquí 10 con x, 10x. 10 con menos 1, menos 10. Más 3x igual 15. Ahí está. Aquí está todo ya en un puro lado de la igualdad, entonces, o sea, reduzco el 10x con el 3x obteniendo 13x, este menos 10 no le hice nada, ahí lo mantengo, igual 15. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta quinta igualdad? Voy a sumar 10 a ambos lados, entonces al sumar 10 me queda aquí 13x porque se simplifican los 10, y al otro lado 15 más 10, 25. Luego este 13 que está multiplicando, ya sabemos que multiplico todo por un 13avo, ¿sí? Que a fin de cuentas es dividir todo por 13, obteniendo que el valor de x es 25 13avos. Y ahí queda. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta y o consulta? Algo difícil, pero hay que tomar harta atención. Tomar atención y más que eso, Marjorie, súper importante practicar, 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 hacer ejercicio, hacer ejercicio. Todo lo que tienen los formularios, hágalos. Si tiene dudas, escríbame por email. Yo estoy respondiendo email, solamente que algunos de los estudiantes solamente me escriben. Pues no hay ningún problema, yo estoy para ayudarles, ¿ya? Bien, chicos, coeficientes fraccionarios, ahí estamos. Entonces vamos con el siguiente tipo. El siguiente tipo son las ecuaciones lineales con coeficientes algebraicos. Entonces, aquí es lo mismo, se multiplica toda la igualdad por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, no se asusten con este ejemplo porque, bueno, para ser bien sincero, se ve bastante difícil, ¿sí? Se ve bastante difícil. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es x más 1 dividido en x menos 2 menos x más 2 dividido en x menos 1 igual a x dividido en x cuadrado menos 3x más 2. Algo muy importante, que lo hice a propósito, es que no estoy hablando de las restricciones o el conjunto restricción asociado a una ecuación. Es muy importante que sepan que toda ecuación e inecuación que se puede resolver tiene un conjunto de restricción, que es decir, dónde viven las posibles soluciones, o bien en lo que dice qué condiciones deben cumplir las soluciones para realmente hacer una solución, o qué condición deben cumplir las variables envueltas en la ecuación. En eso no me estoy fijando por el momento. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver sí o sí en la universidad. Entonces, netamente me estoy concentrando en el método de resolución, que entre comillas lo que más cuesta y también lo que más se aplica. Por eso que estoy con esto y no estoy hablando de las restricciones por el momento. Ahora, todas estas ecuaciones que estamos viendo, todas las soluciones son realmente soluciones y no son parte de la restricción, así que, o sea, son parte del conjunto de restricción, no hay que sacarlas, por así decirlo. Pero eso lo vamos a hablar tal vez más adelante, lo van a ver en la universidad sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Sí? ¿Qué es lo que importa en esto? Que tengo tres denominadores acá. El primer denominador es x menos 2. El segundo denominador es x menos 1 y el tercer denominador es x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la primera pregunta que yo me debería hacer? Es decir, este factor x cuadrado menos 3x más 2 es factorizable, se puede factorizar, se puede escribir como una multiplicación de expresiones algebraicas de grado 1. Bueno, veamos. Tengo que encontrar dos números que sumados den menos 3 y multiplicados 2. Esto ya lo vimos en la clase, varias clases anteriores también, pero veamos. ¿Qué números multiplicados me dan 2? 2 y 1. Pero ¿cuáles de ellos? Bueno, 2 y 1 y menos 2 con menos 1. ¿Y cuáles de ellos la suma me da menos 3? Evidentemente menos 2 con menos 1. Entonces la factorización de esto es x menos 2 por x menos 1. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El mínimo común múltiplo de estos denominadores, ¿cuáles son? El mínimo común múltiplo entre x menos 2, x menos 1, y este factor que justamente la multiplicación de los anteriores,
sigue siendo la multiplicación de lo anterior, es decir, x menos 2 por x menos 1. Ese es el mínimo común múltiplo según lo que hemos visto para las expresiones algebraicas cuando estudiamos fracciones algebraicas en la clase pasada. Entonces, una vez que yo encontraba el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que hacía con eso, por ejemplo, en las ecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios? ¿Qué es lo que hacía una vez que encontraba ese mínimo común? ¿Ni idea parece? Lo ponía donde estaba la X. Que casi, de cierta manera lo que yo hago es multiplicar cada término de la ecuación por ese mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uy, se me va a apagar el computador. Denme un minuto, por favor. Espérenme. Qué vergüenza, chicos, pero bueno, es mejor esto que se apague el computador y tener que volver en 10 minutos más. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Repito, estamos sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuáles son los denominadores? X menos 2, X menos 1, X cuadrado menos 3X más 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? El mínimo común múltiplo entre ellos es X menos 2 por X menos 1, que es la multiplicación de los términos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo este mínimo común múltiplo y multiplico al primer término, multiplico al segundo término y multiplico al tercer término, que es el del otro lado de la igualdad. Obteniendo entonces que x menos 2 por x menos 1 por x más 1 dividido en x menos 2 menos x menos 2 por x menos 1 por x más 2 dividido en x menos 1 igual a x menos 2 por x menos 1 por x dividido en x cuadrado menos 3x más 2. Esto es exactamente lo mismo a lo anterior, solamente que ahora en vez de aparecer solamente números, aparecen letras. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo más importante para resolver ecuaciones con coeficientes fraccionarios o algebraicos? Es multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese es el gran secreto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al multiplicar por eso, por ejemplo, aquí en el primer término, ¿ya? ¿Qué pasa? Este x menos 2 de abajo, como está multiplicando al resto, este x menos 2 se simplifica con el x menos 2, obteniendo x menos 1 por x más 1. Ahí está lo primero. Luego sigo con el menos, y ahora ¿qué simplifico? Por ejemplo, este x menos 1 con este x menos 1, obteniendo x menos 2 por x más 2. Ahí está. ¿Se entiende? Igual a qué? A simplificar este término x menos 2 con x menos 1 con el término completo de abajo. ¿Pero por qué, profesor, si no son iguales? Mentira, si son iguales. Recuerden que x cuadrado menos 3x más 2 se factoriza como, acá está acá arriba, x menos 2 por x menos 1. Entonces, verdad, se simplifica completo con la multiplicación de arriba, quedando solamente x. Y en esta parte yo creo que ya es súper fácil para todos. Debería ser así. ¿Por qué? Porque aquí tengo una suma por diferencia. ¿Cómo se desarrolla la suma por su diferencia? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1, ahí está. Menos, conservo el signo. Aquí nuevamente tengo suma por diferencia. Entonces, el primero al cuadrado, x cuadrado, menos el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado. ¿Sí? Igual a x. Entonces, ¿qué es lo que veo claramente? ¿Qué es lo que veo evidentemente? Este x cuadrado se va a simplificar, ¿por qué? Porque este menos va a afectar al x cuadrado y va a quedar x cuadrado menos x cuadrado, chao, se elimina. Y luego este menos afecta al menos del 4, obteniendo más 4, y más 4 menos 1 obteniendo 3. Y aquí lo escribí, 3. Al otro lado, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada, el x está solito, así que está perfecto, entonces tenemos 3 igual a x, o bien x igual 3. Y ahí termina el desarrollo o la resolución de este tipo de ecuación. ¿Hay alguna duda, pregunta o consulta al respecto? No. Disculpe que le pregunte esto, a lo mejor sea tonto, pero no me ¿Por puedo sacar qué? de la cabeza que la X cuando está sola representa un número o no.
La X y cualquier otra letra que usted vea en este tipo de trabajos representa a un número, siempre. Todo esto se llama álgebra sobre los números reales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, en vez de trabajar con los números, trabajamos con letras, pero esas letras representan números reales y por lo tanto satisfacen las mismas reglas como la multiplicación, la distribución, la simplificación, etcétera. Y ojo que no, nunca hay que pensar que lo que uno está preguntando es tonto. Solamente yo creo que no hay preguntas tontas, sino que respuestas tampoco tontas, sino que ilógicas, por así decirlo. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Estamos Sí, ok? yo, Ah, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer eh, usted y todos, la verdad? Es hacer los formularios, el formulario 9, que es esto mismo. La idea es que repasen. ¿Para qué? Para que en la próxima clase veamos planteamientos con ecuaciones lineales, que también entra mucho en la universidad. Dígame, estimada, le escucho. nada le iba a decir eso, que si tuviera alguna duda yo le iba a escribir. Por favor, escríbame. Ya, por favor, escríbame. No hay ningún problema en ello. ¿Ya? Entonces, eso sería todo lo de hoy. Si bien es cierto, fue bien cortito, lo vamos a aplicar bastante y ustedes, sobre todo, lo van a usar mucho. Así que cualquier duda, vuelvo a repetir, mi correo es paolenriquez@v.cl. Aquí está el correo de los coordinadores en caso de cualquier problema. El código del Classroom para descargar las guías, hacer los formularios, etcétera. Muchas gracias por su asistencia. Ha sido maravilloso. Cuéntenme entonces, chicos, para cerrar, ¿qué tal les ha parecido hoy? Si bien es cierto que las clases son bastante cortas, pero la materia que se ve es bastante importante para ustedes, porque se aplica bastante en la universidad. Como ya saben, yo soy profesor universitario, entonces por eso digo que es lo que más se usa. Entonces, déjenme dejar de compartir porque parece que todavía me ven... Ay, espérenme. Dejar de presentar. Ya, perfecto. Ahí me ven normal, ¿cierto? Estamos ok. Bien, chicos, entonces, vuelvo a repetir, ¿hay alguna duda, pregunta y o consulta o está todo ok? Todo ok. Ya, entonces, próximo lunes, sin falta, ya, y cualquier duda, por favor, hágamela llegar, no hay ningún problema, yo le respondo cuando quiera. Ya, solamente escríbame. ¿Ya? Ya, profesor, gracias y Ya, que les vaya adiós. maravilloso, gracias a ustedes. Chao, chao, nos vemos.